Bienvenido a los Juegos de la Cultura. Hoy tenemos como invitada a Ana Petro, psicoanalista muy conocida en nuestro medio por toda su trayectoria, tanto como clínica y en la transmisión del psicoanálisis. Y en esta oportunidad nos trae un libro escrito sobre sexualidad, donde la posición desde la cual toma el tema se diferencia a una sexóloga, pero será ella quien estará encargada de explicitarnos, de marcar y de sostener esa diferencia. Para terminar, como siempre, la presentación de libros. Ahora estamos con ella. Albert Einstein y Sigmund Freud se preguntan cómo evitar las guerras. La carta de la mujer que falta. Una obra con Juan Tríbulo, Jorge García y elenco. Viernes y sábados. Centro Cultural Rullés. La Prida 31. Bueno, gracias por venir y traer estos temas que siempre interesan, nos implican subjetivamente y socialmente. Pensarlos no es fácil y vérselas con la sexualidad de cada uno no es fácil. Entonces, bueno, decíamos que no es lo mismo la mirada de una psicoanalista que de una sexóloga. ¿Dónde estará la diferencia? Bueno, primero que nada, gracias por invitarme, María Blanca. Quiero felicitarte por tu programa y quiero felicitarte por el título, Los Juegos de la Cultura. ¿A qué te remite? Me remite a los juegos de lo que es la palabra. Juegos del lenguaje. El juego del lenguaje, juego de la palabra y los múltiples significados y sentidos. El solo hecho que estemos hablando, seguramente en una entrevista que no está preparada, que no tiene una actitud previa, digamos, de prevención, simplemente que vamos a alargar las palabras que caigan en la mesa y estas serán las que escuchará el televidente y que también sacará sus propias conclusiones, es decir, que ellos harán su propio juego mientras nosotros jugamos acá con las palabras, ¿no? Bueno, es un buen comienzo hacer la distinción de lo que es una sexóloga y de lo que es la sexualidad, porque eso ha dado origen a un seminario que se llama Las encrucijadas de la sexualidad y que es el título de mi libro. A pesar que en el libro contiene dos seminarios, uno se llama Las encrucijadas de la sexualidad y el otro se llama Del olor al perfume. Después vamos a hablar de eso. Y dos conferencias, una sobre Bataille, en un texto privilegiado que se llama Mi Madre, donde trabajo el masoquismo y el sadismo, que trabaja Bataille, y el final es el alcoholismo en Marguerite Duras. A partir de la vida de Marguerite, estudio lo que son los fenómenos toxicómanos. Así que verás que es bastante variado, a pesar que tiene un hilo conductor. Sí. Tiene un hilo conductor. ¿Cuál sería esta diferencia sustancial entre el enfoque que le puede dar? Por supuesto que vamos a desplegar la mirada de psicoanalista, pero ¿qué marcarías como diferencia con la sexóloga? Bueno, con la sexología en realidad. Con la sexología. Es buena la pregunta porque marca el inicio de este seminario. Hace unos años atrás, deben ser unos 10 años o 12, hubo un congreso nacional sobre sexología en Tucumán, organizado por médicos psiquiatras y médicos sexólogos, donde se invitaba variadas personalidades. Entre ellas, en una mesa donde yo había sido invitada a escuchar, no era exponente, porque había un psicoanalista amigo de Buenos Aires que vino a Tucumán por esa razón, había una sexóloga en la mesa. Una vez que el psicoanalista terminó de hablar y terminaron de hablar los otros invitados, seguía la sexóloga y un médico psiquiatra conocido de Tucumán debía cerrar la mesa. Desde ya te anticipo que jamás pudo cerrarla porque la sexóloga copó la atención de todo el salón que estaba repleto de gente. Entonces ella habló de cómo solucionaba los problemas de la sexualidad. Y entonces eran mediante prácticas con ayudantes terapéuticos donde se ejercía la sexualidad detrás de una cámara Gesell, se observaba lo que pasaba y luego se trataba de intervenir por los inconvenientes que tenía. De más decirte que la sexóloga vestía como sexóloga. Esto quiere decir que no todos los sexólogos visten así, pero su indumentaria
era una indumentaria por demás de tentadora, tentable, digamos. Luego colocó algunos ayudantes terapéuticos en la sala, que eran chicas vedetizadas que iban tomando las preguntas de la sala, que en principio eran anónimas, pero la sexóloga se encargó de señalar a la audiencia suponiendo quién había hecho la pregunta. Imagínate lo que pasó en esa sala. Bueno, claro, ya con la descripción de esa puesta en escena, porque era una puesta en escena, es una caricatura de lo que puede ser toda la sexualidad para el sujeto y lo que puede plantear una psicoanalista, porque totalmente. Por ahí no pasa. Vos lo decís muy bien, lo captaste rápidamente, porque te gusta el teatro además, de que eso era una escena teatral. Entonces, cuando salí de ahí, que por supuesto al psicoanalista nadie le llevó el apunte. Perdón, porque hay que pensar. Sí. Pero también se ve en la televisión este programa que hay de una sexóloga que justamente a dónde apuntes a la práctica y cómo llegar al orgasmo, bueno, pareciera que es el único objetivo, ¿no? Es exactamente como vos lo decís, pero no hace falta ver el programa de una sexóloga. Con que vos hagas zapping en la televisión, ves todo el tiempo cómo se habla y se practica el sexo. Justamente hay una expresión que dice que de la manera en que se practica y se difunde es precisamente porque no está. Es decir, que está colocado en la cultura actual en los lugares donde precisamente no se juega la sexualidad. Abundancia de sexo, falta de sexualidad. Ese es el equivalente que yo señalaría. La segunda experiencia que me llevó a esto también... Ahora te lo despliego. Ahora lo desplegamos. Sí, pero quiero decirte la segunda experiencia que me llevó... Ya hay tenemos que marcar o explicitar una diferencia entre sexo y sexualidad. No una diferencia, el concepto que está implícito en cada uno de ellos. Me parece bien, pero quisiera llegarte a la segunda experiencia que también fue escenográfica. Fue en mi primer viaje a Ibiza. Cuando llegué a Ibiza, tuve la impresión, cuando vi lo que pasaba en Ibiza, donde había cuerpos que desfilaban de manera, te diría, escenográfica, con vestidos especiales que en realidad eran poca ropa, pero cuerpos absolutamente apolíneos, perfectos, pero fundamentalmente indiferenciados. Cuando vos veías caminar una persona, no sabías si lo que venía era un hombre o una mujer. Además de profundamente tatuados, transvestizados, tatuados y además agujereados por todos lados con piercing. Era tan impactante que yo sentí que en verdad mi cuerpo era profundamente anormal para eso que circulaba ahí. Esa fue la segunda instancia en que me dije a mí misma, pareciera que llegó el tiempo en que a pesar de que nos culpan a los psicoanalistas que hablamos todo el tiempo de sexualidad, evidentemente no se entiende de qué hablamos, es hora de colocarla en su lugar. Y comencé a dictar un seminario que entusiasmó mucho a la audiencia, que tuvo 2 años el seminario, primero bajo el perfil de una temática, luego fui profundizando más, hasta llegar a esta distinción que vos me pides y que yo te la comento ahora, rápidamente, para ser breve. El sexo es algo natural, está apoyado en la biología, está apoyado en lo orgánico. Freud decía acerca de la bisexualidad, que también lo culpan al pobre Freud de que decía que somos bisexuales, no es así. Lo que decía Freud es que sobre 2 sexos de la anatomía, uno se identifica con uno. Esto quiere decir bisexualidad, que sobre 2 sexos de la anatomía, uno se identifica con uno, hace la elección de uno. Pero él advertía muy tempranamente, pero eso es secundario para la sexualidad. Mira cómo se anticipa esto en 1910, 1915. Claro, es un siglo. Un siglo, porque hoy en día, digamos, lo que está en boga son las diversidades sexuales. Ya no hay 2 sexos, hay tantos que hasta se llaman tercer género, cuarto género, en fin. La sexualidad es una cuestión tan compleja que no por enumerar los diferentes géneros y las diversidades vamos a opacar o callar la complejidad de la sexualidad. Yo digo bienvenida a la diversidad, a mí me gusta. ¿Qué quiero decir con esto? No soy sexóloga, no estoy haciendo una promoción de las diversidades sexuales. Digo, la diversidad entre los seres humanos en cualquier campo de la política, de la economía, de los géneros, de las razas, de las lenguas, me parece que son muy bienvenidas.
yo soy feliz cuando entro a una ciudad cosmopolita, porque siento que verdaderamente esa es la existencia humana. Pero ahí estás llevando el tema, justamente lo estás sacando del límite del sexo cuando hablas de, digo del límite, no es que no lo incluya, cuando hablas de sexualidad, porque estás hablando de las implicancias de la sexualidad en los distintos órdenes de la vida. Yo te estoy sacando justamente del límite del sexo a la sexualidad, porque la sexualidad rebasa la anatomía. La rebasa de tal manera que cuando alguien ha nacido hombre y dice, pero yo en la cabeza tengo una mujer o de la cabeza soy una mujer, te está diciendo que rebasa la anatomía. La sexualidad traspasa la anatomía para ir a un campo que siempre es incógnita para el ser humano. Es un registro hay una palabra en alemán que se dice unerkannt, para decir que estamos en el registro de lo no conocido profundamente. O sea que hay una carga inconsciente importante en la definición de la sexualidad de cada uno. Exactamente, por eso no hay identificación sexual. ¿Consideras que no se puede hablar de identidad? No se puede hablar de identidad. Porque, bueno, esa es una aseveración fuerte. Sí, porque cuando uno dice identidad es que vos te has coagulado en algún lugar. Y, a ver, yo te voy a dar un ejemplo. Vos y yo somos una mujer, indiscutidamente tenemos el género femenino. Pero yo te pregunto, ¿vos podrías decirte a vos misma, yo soy una mujer? No, porque uno dice, a ver, yo soy una mujer porque el género me lo dice, porque además yo me identifico a ciertos rasgos de una mujer. Me gusta inclusive ser una mujer, podríamos llegar a decir. Pero cada vez que estamos por realizar algo en el orden de la vida, nos preguntamos, pero ¿esta es la mujer que yo quiero ser? ¿Qué es ser una mujer? A ver, ¿es hacer esto? A ver, si dicen que es ser madre, a ver, pero a mí no me satisface solamente con ser madre. Si dicen que es la mujer que se queda en su casa y es la que cría a los hijos y es la que tiene una actitud de espera y de acompañamiento al hombre, no, pero a mí no me gusta hacer solamente eso. Si hay mujeres que te dicen, bueno, pero a mí yo soy una mujer pero no me gusta ser madre. Yo soy una mujer pero a mí no me gusta el matrimonio. Yo soy una mujer pero en realidad me gustaría tener una vida religiosa, exenta de las otras cuestiones que están en el resto de las mujeres. Es decir, las variables para definir lo que es una mujer es muy amplia. Yo no puedo decir que alguien falte a ser una mujer porque no tenga hijos, por ejemplo, ¿no? O sea que si te preguntara qué es ser una mujer, estás diciendo que no habría una respuesta precisa a qué es ser una mujer. Por supuesto que no la hay y no es unívoca, no es única. Pero podría haber respuestas subjetivas. Muchas. O sea, de interpretación, y esto no implicaría una identidad a esas características que cada uno enuncie desde su subjetividad. Sí, pero esa identidad en sí misma va a ser la que encuentre cada uno en su singularidad y al mismo tiempo es insuficiente para el ser que la captura a la identidad. Tanto es así que alguien que nace hombre de pronto dice, vuelvo a esto porque el paradigma que yo voy a usar en mi libro es el que está en boga en la ciencia, que es la transexualidad, porque hay operaciones transexuales. Fíjate vos que los médicos operan y son autorizados y hoy hay una ley argentina que dice que aquel que quiere operarse y cambiar de género no necesita ir al psicólogo ni ir a la justicia, simplemente el médico debe practicar la operación ante la demanda del sujeto. Terrible. Terrible, porque han ignorado profundamente el inconsciente. Porque, bueno, creo que viene a explicitar el por qué esto de terrible. Es terrible. Y te voy a decir por qué más en la práctica. ¿Por qué es terrible? ¿Por qué es terrible? Vos sabés que en el estudio que yo voy haciendo, muchísimas de las operaciones transexuales, una vez que se ha ganado, entre comillas, el género que se esperaba tener, la transformación M de F o F a M, que es masculino-femenino, curiosamente ha pasado que esas personas han terminado siendo o prostituidas o personas del espectáculo, o, fíjate vos, muchos casos han terminado en suicidio. Hace poco tiempo, un alemán que había pedido su operación
cayó en una fortísima Era, depresión. nació hombre y Hombre quería se ser transformó en mujer, cae en una gran depresión y dice, ¿por qué escucharon lo que yo pedí? Hoy soy profundamente desgraciado. Y se suicida. Ha salido en los diarios poco y es un caso muy conocido, pero es uno entre muchos. Yo conozco solamente pocos casos, entre ellos a Lee Conway, que es una mujer transformada de hombre a mujer, que era una persona reconocida como ingeniera de los chips, de los microchips, que se tiene que salir de Estados Unidos porque era empleada de IBM y que tiene que viajar al extranjero, a Europa, y permanece mucho tiempo, se opera, la familia la rechaza, de los trabajos la echan, hasta que vuelve transformada en mujer y gana un gran lugar como miembro de la Academia de Ingeniería. Hoy es una gran empresaria empleada de Xerox. Yo he jugado con esta expresión de Xerox como volver a cero y elegir el género. Y además de eso, es una mujer muy reconocida que tiene un matrimonio. Son pocos los casos que se conocen de transexualidad que tienen una vida más o menos equilibrada, pero tampoco se lo hemos preguntado a Lee Conway cómo se siente. Estamos calculando que es así, porque hay algunos efectos sociales que son muy reconocidos. Pero en general terminan con fuertes depresiones. ¿Y sabes por qué? Porque ni aún con la operación de la transexualidad han ganado en la identificación que vos estás preguntando. Por suerte ya estoy identificado a un género. Claro, no hay tal consistencia que les diera la paz. Exactamente. Pero eso que vos decís, la paz, es una paz interior que la sexualidad nos conmueve, y esto hay que preguntar a los púberes, ¿por qué se conmueven tanto con la pubertad? Porque tienen que precipitarse de alguna manera al campo de la sexualidad sin saber bien de qué se trata, como no sabemos bien nunca de qué se trata. La ejercemos, pero sin haberla capturado del todo. Pero interesante estos casos que traes de transexualidad. ¿Y en dónde estaría la diferencia entre una mujer que no llega tampoco a tal consistencia en su posición femenina, pero vive como mujer y puede vivir en paz, si usamos la misma palabra, a alguien que pasa por este cambio en el organismo, pretendiendo lograr esa consistencia, porque es mucho más inquietante en ese caso que en una mujer nacida con organismo de mujer? Porque es más en los transexuales más inquietante. Claro, porque podría ser justamente cubrirse expectativa. Esto es lo que alcanzo esto que deseaba, bueno, nunca se alcanza, pero me aproximo a esto que deseaba y entonces estoy feliz, estoy en paz. Es muy interesante la pregunta porque va al corazón del desarrollo que yo he hecho. La diferencia que hay entre aquellos que aceptamos nuestro género, nuestra sexualidad, aunque siempre sea un poquito conflictiva, quiero pero no quiero, me gusta pero no me gusta, estoy satisfecha pero no, estoy bastante insatisfecha. Si le preguntamos a una mujer cualquiera que la vemos circular muy bien en su oficio, en su trabajo, en su vocación, en su familia, en su matrimonio, estoy segura que si rascamos un poquitito y dice, no, pero yo estoy insatisfecha. Hace poco una paciente decía, yo realizo esto muy bien, esto también, tengo dinero, tengo una familia, pero estoy insatisfecha. Bueno, eso los hombres se han cansado de hacer chistes al respecto. Y los hombres también están insatisfechos, y la insatisfacción es la marca originaria. Cuando vos me preguntás por qué en el transexual es profundamente más inquietante que en un hombre o en una mujer de los que circulan por esta vida, yo te diría porque el psiquismo se constituye más o menos equilibrado bajo la aceptación de lo que es una distinción fundamental. La distinción fundamental es que hay una parte nuestra que es angustiante porque siempre va a estar insatisfecha. Si vos aceptás esa distinción como marca de origen, esa distinción que quiero decir que es un resto no asimilable a una completud, a una satisfacción total, si siempre vas a tener algo insatisfecho, eso no solamente te pone un poquito más en el equilibrio, sino que también te permite la búsqueda de un montón de cosas como vos, que sos el paradigma de la búsqueda. De arquitecta, psicóloga, de psicóloga, ahora dramaturga, ahora este es un programa de televisión, sos una búsqueda constante. En este sentido, si se acepta bien esa insatisfacción fundante que nos hace a la distinción entre un ser y otro,
entre un destino y otro, entre un género y otro. Y aunque estén dos géneros iguales, aunque se trate de una relación gay, por ejemplo, siempre va a haber insatisfacción, porque hay diferencias entre un ser y el otro. Si nosotros aceptamos que lo que nos funda es una distinción fundamental que no hace a la diferencia anatómica, que está más allá de la diferencia anatómica, que si vos saltas la diferencia anatómica y decís, bueno, yo no quiero heterosexualidad, yo quiero homosexualidad, ok, está muy bien, pero de lo que no te vas a salvar es de la insatisfacción. ¿Puedo señalarte un lapsus y tomarlo? Sí. Dijiste diferencia atómica. Ah, atómica dije, sí, es atómica. Atómica es. Porque en realidad asalta, digamos, para decirlo de alguna manera, ya que tomo lo atómico como algo estruendoso, digamos, asalta a esa organización orgánica. Si el mundo se diferenciara en hembras y machos, estaría totalmente ordenado. Y todos nacemos así, o hembra o macho. Pero el problema es cuando se mete la sexualidad y desordena esto que estamos diciendo, que es la anatomía. La desordena de una manera tal que la insatisfacción viene a jugar un papel fundamental. Si vos aceptás que en tu constitución misma hay un grado de insatisfacción, vas a andar mejor con la sexualidad explayada al mundo, que fíjate lo que te quiero decir. Vas a aceptar la diferencia racial, vas a aceptar lo diferente a vos y lo extraño, vas a aceptar lo que no quieres inclusive, porque a veces no queremos una parte del otro, y vas a terminar entendiendo que eso que vos no quieres es parte de vos mismo también, porque vos también tienes algo no querible suficientemente. Y eso también posibilita el amor en sí mismo, porque el amor es posible mientras yo pueda tolerar la diferencia que es el otro. Entonces, ¿cuál sería el camino de un tratamiento en el caso, de hecho, lo que estás recomendando, inclusive en tu decir, es ante alguien que quiera hacerse operaciones para tener esa correspondencia orgánica y psíquica con eso que siente ser, que está al momento de requerir las operaciones, está en discordancia con lo que es orgánicamente? ¿Cuál sería un tratamiento de una psicoanalista en esas situaciones? ¿A dónde apuntaría? Sí. Si bien lo estás diciendo de alguna manera, ¿a dónde apuntaría? Lo primero que hay que distinguir es la suspensión de esa ley que dice que no es necesario pasar por un análisis psicológico y que el médico debe operar ante el pedido del paciente. Porque es como que la ciencia, de hecho es así, el saber de la ciencia se ubica en la certitud, pero la sexualidad precisamente es lo contrario de la certitud. Y tan es lo contrario que no es un invento del psicoanálisis, sino un invento del ser humano. Porque si es por certitud, ¿para qué se opera si él es un hombre o es una mujer? Ya tiene la certitud del género. Sin embargo, esa certitud es corrida para decir, no, yo tengo una mujer en la cabeza. ¿Qué dice el médico cirujano? Yo opero el sexo que trae en la cabeza. ¿Pero qué es la cabeza? Si queremos decir que es el lugar del inconsciente, digamos que el inconsciente está en todas partes del cuerpo. Está en el campo social. Entonces, operar lo que se trae en la cabeza me parece que es una intención de certitud donde la ciencia avanza sobre un terreno que no debería avanzar y derivar ese paciente al psicoanalista. ¿Para qué? Para que el psicoanalista haga una terapia previa y vea hasta qué punto esa persona está preparada para ese paso fundamental que va a dar. Ahora bien, no tomemos el paradigma de la transexualidad como el único caso. Este es uno de los casos, es el más, como vos decías, el más lamentable de los casos, porque si termina como termina el paciente, en verdad se ha hecho mal las cosas. Sino que digamos que la sexualidad es enigmática, es un saber que uno no alcanza durante toda la vida, sino que lo sigue probando. Yo, por ejemplo, llamo al tiempo de la menopausia y de la andropausia, llamo el tiempo del tercer despertar sexual. ¿Por qué? Porque cuando vos crees que va terminando la sexualidad porque el órgano no te acompaña, lo que se descubre es que una pareja puede entrar en una relación diferente, con una sexualidad distinta, con un interés por la vida distinto. Y de pronto se despiertan cosas que se creían ya finalizadas. O sea que aunque vos entres en la andropausia y la menopausia, que tiene que ver con lo orgánico, sin embargo ahí
hay un despertar sexual de otro orden, que es muy bueno aprovecharlo y no desperdiciarlo. Está muy buena la observación esa, porque se interpreta que llegada a una etapa de la vida, la sexualidad está como posibilidad, está terminada. Sí. Entonces, algo que es vital, que es fundante y que es nuclear en el sujeto, que esto pueda seguir siendo trabajado de distintas maneras y también ligado al placer, ¿no? Es importante en la vida, al placer y al amor. Exactamente, porque a ver, lo que Freud nos enseñó, y vale recordarlo todavía, es que sexualidad no tiene que ver solamente con la práctica de los órganos. Sexualidad es el interés por la vida, es el interés por la vocación, es el interés por el arte, es producir algo desde uno. Esta es la maravillosa enseñanza que hay. Entonces, si el órgano falla, tenés otros intereses por la vida, porque incluso aunque el órgano no falle, hay falta de interés por el órgano. Entonces, bueno, esto no es solamente lo que te da satisfacción en la vida. Hay personas que se satisfacen muy bien con su trabajo, hay personas que se satisfacen muy bien con su abuelazgo, hay personas que se satisfacen muy bien creando un trabajo nuevo, por ejemplo, o una vocación nueva. ¿Cuántas mujeres de 60 y pico de años descubren que les gusta pintar, por ejemplo, que les gusta la literatura, y de pronto están haciendo cosas que van descubriendo en sí mismas? Eso es el campo de la sexualidad. Bueno, estamos llegando por este camino a la pulsión de vida y pulsión de muerte, ¿no? A Eros, justamente. Claro, a Eros justamente, lo que estás hablando es esta fuerza de Eros a lo largo de la vida. Exactamente. Que puede ir mutando y cambiando de características. Y de objetos. Y de objetos. Sí. ¿Qué sería esto que cambie de objeto? Esto que te acababa de decir, que no es solamente un interés el que te ha sostenido de la vida, el único que hay para vos. Hay otros intereses más. Y que entonces cuando vos dirigís toda esa energía que llamamos pulsión, la dirigís hacia otras cosas, de pronto descubrís que hay cosas nuevas para vos. Entonces el mundo te posibilita una cantidad de cosas. El problema es cómo nos insertamos en el mundo y hasta dónde abrimos las puertas del mundo para nosotros. Vamos a hacer una pausa, pero dejo una pregunta. A lo largo de la vida, ¿se puede cambiar esta identidad sexual, por supuesto, en la cual, por lo menos socialmente, se dan muestras que se está instalado? Una mujer, por ejemplo, que se case, tenga hijos, o un hombre, por supuesto, y que después de una determinada etapa asume una posición, una homosexualidad, por ejemplo. Pero lo dejamos ahí. ¿Sí? Bueno, cómo no. L is for the way you look at me. O is for Albert Einstein y Sigmund Freud
Se preguntan cómo evitar las guerras. La Carta de la Mujer que Falta. Una obra con Juan Tríbulo, Jorge García y elenco. Viernes y sábados. Centro Cultural Rullés. La Prida 31. Estaba pensando a raíz de la pregunta y a raíz de algo que hablaba con una de las personas que trabajan aquí, hablando del equilibrio inestable, diciendo respecto a la situación social, cómo se la vive. Y bueno, para muchos es la sensación de un equilibrio inestable, como que se está peleando, pero no sabes cuándo. Que ya se va a caer. Que se va a caer. Y en estructura, un profesor también nos hablaba en los mismos términos de equilibrio inestable. Y se me ocurre que también en la identidad sexual se podría pensar hasta cierto punto equilibrio inestable. No porque vaya a cambiar fundamentalmente a lo largo de la vida, pero porque, como bien decías, cada tanto asaltan estos interrogantes. Bueno, ¿qué es o cuál es la mujer que yo quiero ser? ¿Cuál es el modelo, el referente de mujer? ¿Es esto lo que quiero o no quiero? Entonces, no es que hay una certeza absoluta y un equilibrio permanente a lo largo de la vida. Por eso tal vez la pregunta de estos cambios que se pueden producir y que de hecho se producen. Sí, es muy buena la pregunta. Vos sabés de que hoy esa diversidad que se llama sexual ofrece sobre la mesa una cantidad de modelos posibles. Y entonces da la impresión de que cualquier modelo es comprable. Yo me imagino a los niños haciendo zapping por la televisión y de pronto aparece alguien travestizado, transexualizado, alguien exageradamente afeminado, o bien hablan del mundo gay, o bien hablan del mundo heterosexual. Hay una diversidad muy amplia para un chico que se pregunte qué quiero ser, ¿no? Y cuando vos me preguntabas si una persona... volver a repetir tu pregunta. Si a lo largo de la vida puede cambiar esa identidad sexual. Bien, como vos bien decís, la identidad es fluctuante. Uno cree que la ha tomado totalmente y de pronto juega una mala pasada porque no estaba tan seguro de estar ahí. Hay varias respuestas para eso. Vos me preguntás si una persona que es hetero puede cambiar a homo después de unos años de haber permanecido como hetero. Claro, de hecho se da. Se da. Bueno, hay varias respuestas posibles. No te podría responder con certitud, pero puedo decir lo siguiente. Hay personas que han luchado mucho con esa tendencia homosexual y que sofocándola han pasado a la posición hetero, porque el mundo social, el mundo cultural, la familia y las normas sociales, a veces también la religión a la que pertenezca, ha cuestionado o ha degradado esa posición, entonces ocultados en la heterosexualidad han sostenido hasta que han podido esto, y hoy el mundo les ofrece la posibilidad de una apertura, tal vez. Y hay otros, que serán los menos, que habiendo tenido una firme posición hetero, parece que podrían probar cualquier otra cosa. A ver, más allá de la frivolidad que a veces encierra estas posibilidades de que vale todo, me parece que es observable lo mismo que te vengo diciendo. Cambie donde cambies, te vas a encontrar con la angustia. No quiere decir que nosotros vivamos angustiados, quiere decir que ese grado de insatisfacción y de cierto malestar que nos da el no poder ser todo el hombre que desearíamos o toda la mujer que desearíamos, a veces hace pensar que otra elección de objeto podría ser la que nos traiga esa tranquilidad.
Yo no estoy diciendo que alguien deba o no deba hacerlo. En realidad solamente digo los observables clínicos que tengo. La angustia de la insatisfacción permanece igual. A lo mejor no me gusta cómo me ama un hombre, me gusta cómo me amaría una mujer. Muchas veces las elecciones de este tipo se dan por personas que han sufrido situaciones traumáticas con los hombres, las adolescentes, por ejemplo. Hace poco entrevistaba a una persona con un serio abuso sexual en su vida, hecho por un hombre. Y entonces había elegido el refugio, le dije yo, con una mujer. Cuando le dije la palabra refugio, se conmocionó y me dijo, nunca lo había pensado como un refugio. Lo cual yo no estoy diciendo que deje esa elección, en principio no tengo ningún prejuicio al respecto, pero sí le estaba mostrando que su angustia no había cesado. Por eso es que venía a la consulta. Que también estas situaciones hablarían de lo mismo que vienes diciendo. O sea, en más marcado o menos no existe tal consistencia. O sea, existe esa falencia o esa falta en todos. No existe el paraíso sexual. No existe el paraíso. Sí, es que no existe el paraíso. Bueno, decía sexual por lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Claro. Por ejemplo, si imaginamos que Adán y Eva hubieran sido muy felices y no hubieran comido de la manzana, yo digo, no, y no sabemos qué les hubiera pasado con el correr del tiempo aún sin la manzana. Es decir, que la idea del paraíso es un mito. No es cierto que nos viene bien pensar que refugiados en tal lugar y con tal persona estaríamos más felices que del otro lado. No hay la menor duda de que cuando uno encuentra un compañero, el compañero que uno tiene ideal, en el sentido de que por fin encontré algunos rasgos que yo estaba buscando. No todos, algunos rasgos de los que estaba buscando. Estoy mejor que con otros. Eso no hay la menor duda. Si no, tendríamos que decir que todos los seres humanos son iguales. Y que la felicidad pasaría por justamente tolerar eso. Totalmente. La felicidad es eso que estás diciendo vos. Tolerar la diferencia del otro, la distinción de la cual hablamos. Y la distancia con el ideal. Y la distancia con el ideal. Es una utopía maravillosa, como la zanahoria del burro, pero en verdad que enloquecerse por la utopía nos lleva a estas diferencias que vos preguntabas. ¿Por qué el transexual llega a ese punto y otro no? Porque está un poquito más enloquecido por eso que el resto. Hay una pregunta que viene de los hombres. Has mencionado mucho bueno, has hablado como mujer y desde el lugar de la mujer, ¿no? ¿Qué es ser una mujer? ¿Qué quiere una mujer? Pero esta pregunta hecha por los hombres, ¿qué quiere una mujer? Como que no teniendo respuesta, hablaría de estaría implícito que el hombre sabe lo que quiere, lo que quiere para sí mismo, y no sabe lo que quiere una mujer. ¿Lo interpretas de la misma manera? Porque es el engaño de los hombres. Es una pregunta famosa en psicoanálisis, hecha por hombres. Voy a decir dos cosas de eso. Eso es un hermoso engaño de los hombres, es decir, la mujer, nunca sé qué quiere esta mujer. La mujer pueden decir lo mismo, pero digo, es un hermoso engaño del hombre para salvaguardarse de sus propios enigmas. Por eso las mujeres van más al analista que los hombres. Pero cuando un hombre va al analista, está en la misma posición que una mujer, en posición de enigma. Eso por un lado. Por otro lado, te voy a comentar que la mujer sigue siendo la que introduce esa distinción. ¿Qué quiero decir con que sigue siendo? Una mujer introduce el enigma históricamente y en los mitos griegos, una mujer introduce el enigma sobre el descubrimiento de ciertas cosas, que ella se responde por ese enigma, pero porque es una gran buscadora. Entonces, una mujer viene a incluir para el hombre un punto de cierta, te diría, inquietud. Es inquietante, porque marca la distinción. Una mujer no es un hombre. Entonces, esa inquietud que ella marca es en todos los tiempos, va a seguir siendo una inquietud y, como vos decís, un saber sin respuesta. Eso, al mismo tiempo, un hombre debería estar feliz de no saber qué quiere una mujer porque le enriquece su búsqueda. Lo que falta, lo inquieta. Lo inquieta. Esto en la obra de teatro planteado, que la mujer es el síntoma del hombre, ¿no? Exactamente. Lo interroga, le hace decir qué mundo complejo este. Él es un ser complejo, pero puesto afuera, proyectado en el otro como diferente, por eso digo que la mujer enuncia la diferencia, como diferente, hace que el hombre
también sea un ser en búsqueda, y esto es lo interesante, ¿no? En la obra, La carta de la mujer que falta, yo creo que no es casual el nombre, la he visto el sábado, te comentaba, no es casual porque la mujer es la que está en falta siempre. Uno siempre dice, en la historia se dice, la mujer siempre es menos que el hombre. Vos sabés que no está tan malo eso, si entendemos el menos no como inferioridad, sino como una diferencia donde se resta un punto. Lo que resta siempre va a aparecer de cualquier costado. Es sorpresivo, es enigmático, es interesante y al mismo tiempo es algo que, vuelvo a decirte, provoca la búsqueda. Así que es motor de búsqueda. Es motor. Que la mujer que falta es interesante que falte, que algo falte para que nosotros no estemos tan destinados al paraíso, donde todo está quieto y no sucede absolutamente nada. Bueno, gracias de todos modos por tus palabras respecto a la obra. Hay una pregunta que creo que es difícil de responderla en corto tiempo, pero lo mismo tratemos de pensarla. ¿Qué sería patológico en la sexualidad? Es una pregunta muy difícil de responder, porque la sexualidad, te voy a responder por el contrario. Se van a asustar los espectadores. La sexualidad no tiene normalidad. Cuando vos me decís qué es lo patológico, es mucho más discriminatorio decirle a alguien esto que usted tiene es patológico, que decirle a alguien la sexualidad no tiene normalidad, porque estoy diciendo no tiene norma estricta. Cuando la sexualidad, ¿cuándo decimos que es saludable? Cuando se permiten las personas realizar todo aquello que creen que pueden sostenerlo. Si vos no podés sostener algo porque te angustias, la angustia es el termómetro que tenemos, es porque hay algo ahí que para vos está mal ubicado. De nuevo, para subrayar, cuando estás hablando de sexualidad no estás hablando exclusivamente de sexo. Exactamente. Está incluido el sexo, pero no es exclusivamente. Exactamente. Yo no estoy hablando de sexo. Ampliamos la perspectiva. Y me parece bien que lo señales continuamente, porque en verdad para el sexólogo te va a decir qué es lo normal y lo anormal. Tanto que los anormales, entre comillas, pasaban detrás de la cámara Gesell, que yo te estaba señalando al comienzo. De la puesta en escena. De la puesta en escena. Mientras que para el psicoanalista no hay cámara Gesell ni nada que espiar. Simplemente sabemos que algo le es anormal a ese sujeto porque se angustia mucho, porque no está bien donde está, porque él mismo mide como un exceso. Y los excesos, te voy a comentar, María Blanca, si hay una experiencia que a mí la clínica me ha enseñado, es que el exceso al primero que le angustia es al mismo sujeto que lo ejerce. No es ni al padre, ni a la madre, ni al cura, ni al juez, ¿me entendés? Ni al maestro. El exceso, el más angustiado por el exceso... El exceso ya aparecería como el síntoma de lo que fuere. Exactamente. El exceso. Vos dijiste otro lapsus también. Exceso sexo. ¿Sí? Sí, acabas de decir. Me gustó. De todos modos me gustó. Bueno, estos son los juegos de la cultura, el que nos equivoquemos. Y los juegos de lenguaje. Aquí sí está permitido equivocarse. El exceso, hay un juego que hay exceso con sexo, ¿no? Porque él quiere decir ex-sexo, lo que está más allá, en el ex, lo que está más allá, que es exterior al sexo mismo. Cuando hablamos de sexualidad estamos hablando de un concepto mucho más amplio que el del sexo, que el de la práctica del sexo, que en verdad los analistas no tenemos nada que ver con la práctica del sexo. Freud le decía a un paciente, del sexo ocúpese usted, yo me voy a ocupar de la sexualidad. Mira qué linda invitación. Claro. Del sexo ocúpese usted, no es eso lo que nos importa, lo que nos importa es su lenguaje, su discurso, lo que usted venga a decir de sus angustias. Esa es la sexualidad. Bueno, hay tantas cosas para preguntar realmente que bueno, en una de esas continuamos después en otra entrevista, porque otra de las cuestiones interesantes para pensar es si hay cambios sustanciales en esto y que se podría hacer una referencia al pasado, a la historia de la humanidad y una suerte de pronóstico, o al menos mirar la actualidad, ¿no? Si hay cambios sustanciales en estas cuestiones de la sexualidad. En mi libro yo me hago una pregunta
si con esto que pasa en el mundo, así como se veía en Ibiza, que yo te comentaba, y como lo vemos en la televisión, en las variables que se ven, si hemos llegado al fin de la sexualidad, si hemos llegado al fin de las sociedades organizadas de una determinada manera, o si la sexualidad actual, la praxis de esta sexualidad, que en realidad es la práctica del sexo, si ha llegado al fin ha hecho llegar al fin de una sociedad organizada de una determinada manera. Y yo me respondo ahí que no hay fin ni hay pasado. En verdad, la sexualidad siempre hace jugar la subjetividad de cada uno. Y son estas preguntas en relación a la vida. ¿Qué quiero? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es ser un hombre? ¿Qué es ser una mujer? ¿Qué es el amor? ¿Cómo es que puedo vivir sin tanta angustia? ¿Qué quiere decir la felicidad? ¿Y cuál es el camino y la proyección de vida que tengo? Estas son las verdaderas preguntas. Inclusive la sexualidad a veces pregunta, ¿puedo ser un padre? ¿No voy a ser un padre? Por ejemplo, yo escribí en un diario de España, ante la primera manifestación gay que pedía los derechos al matrimonio y a la adopción en España, y yo estuve presente porque estaba viviendo unos meses en España, y ahí entonces escribí para unos diarios de España, muy anticipadamente a dictar mi seminario y a pensar en estas cuestiones y a que en Argentina se planteen estas temáticas. Yo decía que la cuestión del matrimonio gay podía discutirse en relación a los derechos civiles, ¿no? Que eso no era un tema que podríamos decirlo nosotros, había que discutir en un plano de la justicia. Pero, de los derechos me refiero, pero lo que sí era discutible es el plano de la adopción, pero no discutible para la pareja gay, es discutible para toda paternidad. Porque lamentablemente no podemos discutir si un padre puede ser padre, si está preparado para hacerlo, y una madre igual, en las parejas que tienen hijos con la heterosexualidad. ¿Sí? Porque naturalmente por la práctica del sexo nacen los hijos. En cambio, cuando se va a preguntar sobre los derechos en los gays a la adopción, es como si fuera una cosa novedosa que tenemos que decir que pueden ser o no ser padre, y no es así. Para todo sujeto la pregunta es, ¿estoy en condiciones de ser padre? Esto es una cuestión de mi derecho, pero también de mi responsabilidad. Tengo condiciones para hacerlo porque estamos muy cansados ya de escuchar las atrocidades que hacen los padres con los hijos. Entonces, uno de los campos en que vos me estás preguntando si hay pasos para esto, yo digo, en todos los tiempos merecen las mismas preguntas. Y la sexualidad se juega también, entre otros de los campos, en el campo de las paternidades. Estamos llegando al final ya de la entrevista y tal vez en 1 minuto, en 2 minutos, decir aquellos aspectos que hacen al amor, y también tenés un tema específico que tiene que ver con cuando analizas la obra El perfume, la novela El perfume, esta suerte de atracción por el olfato, y qué implica eso. Eso es parte también del amor. El amor, como el perfume, son propiedades de la cultura. Son propiedades, quiero decirte, que es la intromisión de la cultura. Es de su propiedad, te quiero decir con esto. El entrar por inmixción al otro y convertirlo en un ser sociable, en un ser amoroso. Susskind, que es un gran escritor, que ha escrito la novela El perfume, que es un hombre que vive de los aromas. Entonces, que él está aislado en Alemania, es un hombre relativamente joven, tiene unos 64, 65 años, está aislado, no quiere saber nada con el mundo, con las entrevistas, con todo, él se dedica a la escritura y es dramaturgo también. Dice que él vive en un lugar, en Alemania, donde está muy atraído por los aromas del bosque. Es decir, que él es un renifleur, como dicen los franceses, es un olfativo. Y esto es para decirte que el amor sigue los caminos de las pulsiones. ¿Qué quiere decir esto? Fíjate vos que Aristóteles, mucho más que Freud y que Lacan, se ocupó él de la cuestión del olfato. Él decía que entre el ver y el oír está lo olfativo. ¿Y qué quiere decir esto? Que las pulsiones están más allá también del órgano. ¿Qué quiere decir amar? Que es ir más allá del órgano en sí mismo.
No te amo porque tengas relaciones sexuales, te amo por algo más que hay en ti, que no tiene que ver con eso que aparece en relación a vos. Bueno, dejamos con esta idea de te amo más por algo que hay en ti. Te amo por lo que algo más tienes vos, que hay en ti. Esto sería la definición. Y bueno, luego podemos hablar del perfume, que es una cuestión cultural más que interesante, ¿no? Para decirte que también crea lenguaje el perfume, aunque no parezca. Aquí también tenemos que tolerar la falta. Muy bien, muy bien, me parece. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias. L is for the way you look at me. O is for Albert Einstein y Sigmund Freud se preguntan cómo evitar las guerras. La carta de la mujer que falta. Una obra con Juan Tríbulo, Jorge García y elenco. Viernes y sábados. Centro Cultural Rullés. La Prida 31. Tengo un libro para presentar hoy, se llama Historia de la fealdad de Umberto Eco. Umberto Eco es un semiólogo muy conocido, contemporáneo, italiano, que en este momento enseña en Italia, ha enseñado en varias universidades de Italia, en Florencia, en Turín, en Milán, y también lo tuvimos de visita en la Argentina y otros países latinoamericanos y en Estados Unidos, porque es muy conocido por su trayectoria y además de numerosos ensayos sobre la semiología. Tiene novelas escritas como una autobiografía ficcional y también en El nombre de la rosa, por ejemplo, donde muestra toda de estar metido en la cultura en la que vive profundamente y teñido por su cultura, y eso es lo que le permite hacer libros de esta magnitud, donde hace un recorrido a través de la historia de la humanidad, de la fealdad, y donde piensa, si alguien habla de fealdad, se imagina lo opuesto a belleza. Efectivamente es lo opuesto a belleza, pero cuando abre y despliega los conceptos de fealdad en relación a todas las obras que va analizando, que tiene que ver con la pintura, que tiene que ver con la escritura fundamentalmente, y también la arquitectura, lo que hace es encontrarse con una serie de aspectos de la fealdad que abren un mundo impresionante en su magnitud. Entonces lo feo puede ser lo siniestro, puede ser aquello que asuste, aquello que convulsione, puede ser lo deforme, puede ser lo extremadamente trastocado o que sale de lo considerado normal, o sea, aleja. La caricatura, por ejemplo, sería una forma de trabajar en algunos casos con la fealdad, y así hace este libro y este recorrido sumamente interesante. Se los recomiendo. Es todo lo que tengo para decir por hoy, así que los dejo hasta la próxima. Muchísimas gracias.